Bueno, yo creo que es bonito y ayuda mucho a entender el concepto. Si no, como ya lo entendíais, no sigo por ahí. Venga, estábamos en el tema más tecnológico. Y seguimos adelante. Bueno, lo que os decía, más tendencias actuales. El juego, un buen ejemplo de juego está precisamente en el concepto de MOOC que os decía antes, juego masivo online. Los juegos masivos online vienen, los que hace mucho que estéis por internet, sabéis que antes de los juegos, de los cursos masivos online estaban los juegos masivos online. World of Warcraft, de hecho, es un juego masivo online. Si os fijáis, esta es una descripción de cómo funcionan los juegos masivos online. Si os fijáis, realmente se le ve la potencia de educación al 100% al tema. Juegos masivos online. Se basan en economías de información masiva, miles de mensajes en foros, wikis, bases de datos, comunidades. Cuando estamos trabajando en el aula en torno a un tema, podemos trabajar de este modo también en el aula o de forma abierta en internet, como os decía, que hacen estos MOOCs, que serían los cursos masivos online. Entorno controlado que genera confianza, que permite experimentar, explorar. Cuando tú trabajas con un foro, pues en un aula también suele ser cerrado, suele permitir la experimentación. A mayor madurez digital, habitualmente mayor distribución se tolera. O sea, tú en un aula a la gente mayor que no se te ocurra en la universidad, por ejemplo, salir directamente a alguien que no ha tocado nunca internet. Las ventajas de la UOC y de otras plataformas cerradas son esas. Cuando no has tocado nunca internet, te sientes mucho más seguro, te proporciona mucha mayor seguridad ese tipo de entorno cerrado. Con el usuario más maduro, cuanto más abierto sea el entorno mejor, porque puede ser más rico también, puede tener mayores posibilidades de entrenamiento. Entorno controlado genera confianza y el motor de aprendizaje en World of Warcraft es una mezcla de preguntas, de imaginación y de juego. Esta frase seguramente la diré más adelante otra vez, pero el otro día yo siempre, desde que estoy en educación y tecnologías, desde que estoy viendo el potencial de las tecnologías para la educación, siempre me sorprende cómo se están realizando viejas utopías que grandes autores ya habían predicho, no solo Asimov, que no era tanto del ámbito de educación, sino que el otro día, por ejemplo, leía la famosa frase de Freire, que no sé por qué no la recordaba, la pedagogía de la pregunta, que realmente todos aspiramos hoy en el aula a trabajar con la pedagogía de la investigación, de la pregunta, el tema de los proyectos, toda esta idea que tenemos tan presente hoy en día estaba formulada ya, de alguna forma la tecnología está ayudando a realizar viejas utopías educativas. Hoy es posible con la tecnología trabajar con esa pedagogía de la pregunta, no tanto de las respuestas. Hoy en día tenemos todas las respuestas al alcance de la mano con la investigación en internet, en bases de datos en internet, y lo que toca es hacernos las preguntas adecuadas. Esta frase que hace un tiempo podía ser utópica, creo que hoy está más a la orden del día que nunca. Hoy en día es posible trabajar y estudiar y aprender en base a la pregunta, en base a la investigación activa. En fin, de 3 a 5 años, computación gestual, os decía que por ejemplo, yo colaboramos varios profesionales de distintos países y yo evidentemente no voté la computación gestual en un horizonte de 3 años. Yo no la veo en el aula de la computación. Habrá ejemplos, habrá instituciones que trabajen con computación, con Kinect y derivaciones para el aula, pero yo creo que aquí en España nos queda un poquito más lejos todavía el tema de la computación gestual. Y la Internet de las cosas, ¿sabéis lo que es la Internet de las cosas? Más o menos. A ver, se trata de dispositivos. ¿Sabéis, por ejemplo, que acaba de terminar el Mobile World Congress en Barcelona, el congreso de móviles internacional más importante? Pues, por ejemplo, allí se presentaba un coche permanentemente conectado a Internet. De hecho, ya se va a experimentar en no sé qué ciudad o en no sé qué estado de Estados Unidos, ya está aprobado un proyecto de empezar a funcionar, que haya 30 o 40 coches. Esto yo lo leí y digo, a ver, desde luego estamos 2 años atrás. O sea, aquí nos dicen ahora que en Toledo habrá 30 coches por la calle sin conductor circulando y por Toledo no circula nadie más en 2 años. O sea, realmente yo creo que hay que ser muy valiente para poner esto en marcha en tu propia ciudad. O sea, ese carácter innovador, ensayo-error, pragmático de los americanos hace
se usen de forma correcta estas tecnologías. O sea, es importantísima la educación en valores, cada día más, la educación de la participación en cualquier sentido. Hacer que participemos y hacer que participemos de forma positiva y proactiva. Esta idea me parece muy importante. Es importante empezar a pensar en la zona derecha de nuestros cerebros. A mí el gráfico este me gustaba hace poco y me gusta mucho. Sabéis que el hemisferio izquierdo de nuestros cerebros está más vinculado a las cuestiones matemáticas, a las cuestiones lógicas, a las cuestiones incluso al lenguaje, a las cuestiones más de códigos, de programación informática casi, o sea, de programación. La parte derecha es la intuición, la creatividad, la relación, el networking, todas estas cosas, la emoción incluso, la imaginación, todas estas cosas con Internet creo que toman su máxima potencia. De alguna forma vamos a aprovechar el potencial creativo que nos ofrece la red, poder editar vídeo en 4 clics, no hay que crear antes era bastante, cada día es más fácil crear, si os dais cuenta. No era fácil ponerse a pintar un cuadro, tenías que tener un lienzo que no era fácil conseguir, tenías que tener pinturas que no eran fáciles de conseguir. Hoy en día realmente tienes a la altura de muy pocos clics cualquier despliegue creativo. Cada día más, ¿sabéis? Las últimas modas en Pinterest, una red social en la que la gente cuelga fotos, el Instagram, para los de arte, otra vez, eso. La gente cuelga fotos artísticas a la altura de un clic. En fin, cada día más vamos a poder potenciar este lado derecho del cerebro. Esto no es broma, se están produciendo cosas como esta. Introducir asignaturas de arte en medicina. El doctor Faust no era, al final la intuición es un tema muy importante, hay que saber mucho, pero también hay que tener intuición, hay que saber desarrollar esa intuición. Se está introduciendo asignaturas de arte en medicina para potenciar eso. Sabéis que el que sabe, el crítico de arte, dice esta obra es muy buena y a veces le preguntas por qué y no sabe decírtelo, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno de una copia de la Mona Lisa que un crítico de arte desde el principio, que es una anécdota de estas históricas, desde el principio dijo que no era auténtica. Todo el mundo decía que sí era auténtica, la estuvieron colgando 30 años en un museo pensando que sí era auténtica hasta que se supo que de verdad no era auténtica. Y todo venía de la intuición de un hombre que se encabezonó y hasta que no lo demostró no valor. A veces la intuición no sabes explicarlo con palabras. Es conocimiento, pero también tiene un componente de entrenamiento que creo que vale la pena empezar a entrenar, empezar a investigar sobre cómo debemos entrenar. Arte para médicos, filosofía y